Buen día, tarde o noche, compañeras y tutora. Hoy día a mí me corresponde hablar sobre el desarrollo del lenguaje en infantes de 0 a 2 años. Primeramente voy a explicar cómo las distintas partes del cerebro se encargan de la adquisición, procesamiento y desarrollo del lenguaje en la población de estos mismos infantes, que es de 0 a 2 años. El cerebro humano consta de diferentes partes y cada una es fundamental para el desarrollo holístico del ser humano. En este caso, hoy hablaremos de 3 partes del cerebro que son fundamentales, ya que se encargan de la adquisición, procesamiento y desarrollo del lenguaje en los infantes. Cada una de estas 3 partes van conectadas entre ellas, ya que la primera hace que llegue la información. La segunda parte interpreta la información o procesa. Y la tercera parte produce la información, o en este caso, produce el lenguaje. La primera parte es el lóbulo frontal. Se encuentra en esta parte de arriba, que es donde llega la información. Esta parte llega a ser un poco más auditiva, ya que es por donde entra la información. En este caso es el sistema auditivo. En el caso de los niños y niñas de 0 a 2 años, se puede dar un desarrollo de esta parte al ellos estar llorando y escuchar la voz de su mamá o de algún otro familiar, cuidador, etc. Ellos ya se calman al escuchar la voz, ya que por medio de esta parte, que es el lóbulo frontal, ellos procesan que están siendo escuchados y que es una forma en la que ellos logran comunicarse. La segunda parte del cerebro es el área de Wernicke, que es esta que se encuentra por acá. Esta es la que se encarga de la interpretación del lenguaje. También llega a ser un poco más auditiva, pero no tanto como la primera, ya que esta escucha e interpreta lo que quiere decir. En el caso de niños de 0 a 1 año, tal vez ellos no comprenden todo lo que escuchan o lo que dicen sus padres, mas aún así esto influye en las palabras que van adquiriendo su repertorio y así también los estímulos cercanos que se les dé. La última parte es el área de Broca, que se encuentra a este lado izquierdo del cerebro. Esta parte se encarga de producir el lenguaje. Es una parte un poco más motora que auditiva, ya que es donde se realizan los movimientos, se planean lo que se va a hacer, ya que al hacer uso del habla se hacen movimientos de lengua, de labios, de garganta, etc. Y esto hace que el infante emita sonidos, palabras, o en este caso en niños de 0 a 2 años se puede evidenciar que ya ellos empiezan a balbucear entre los 4 y 6 meses. Hacen vocalizaciones interactivas, pero no lingüísticas, ya que ellos todavía están desarrollando este movimiento de la lengua y tratan de expresar, pero aún así no lo logran de una manera un poco más clara. Seguidamente voy a explicar la relación que existe entre la psicomotricidad y el desarrollo del lenguaje en niños de 0 a 2 años. El desarrollo psicomotriz va fuertemente ligado al desarrollo del lenguaje, ya que por medio del desarrollo psicomotriz preparamos al cerebro o al cuerpo, etcétera, ya sea para seguir instrucciones o en este caso entender la información, comprenderla, interpretarla. Asimismo, el desarrollo del lenguaje está fuertemente influenciado por la psicomotricidad, ya que este consta de planear movimientos, hacerlos, etc. Como se logró evidenciar en la pregunta anterior, la parte de Broca o el área de Broca se encarga de la producción de emitir sonidos. Es una parte muy motora, ya que se define de mover la lengua, labios, etc. El lenguaje y la actividad psicomotora también van ligados internamente, ya que el niño para emitir el lenguaje debe hacer uso del habla que consta de diversos movimientos. En el caso de niños de 0 a 2 años, se evidencia que los primeros movimientos de la lengua o de la boca, en este caso no son tan definidos, ya que los niños solamente balbucean porque sus movimientos todavía no logran ser finos. En cambio, a lo largo de su desarrollo y crecimiento, el niño va a lograr experimentar y acostumbrarse a ciertas palabras y el cómo pronunciarlas de forma fonética. Como tercer caso a analizar, voy a explicar de qué forma se reflejan los componentes en la adquisición y desarrollo del lenguaje, en este caso de niños de 0 a 2 años.
El primer componente es el componente semántico. Este componente o desarrollo trata sobre la comprensión del significado de las palabras que le da al niño, es decir, comprende e interpreta, así también de las combinaciones que el niño hace con las palabras. En el primer año de vida, el niño simplemente balbucea o simplemente emite sonidos que no tienen significado, mas aún así ya a partir de ese año, el niño ya logra ir comprendiendo ciertas palabras o empieza a añadir a su repertorio. Por ejemplo, ya comienzan a entender la importancia y las relaciones más cercanas que hay en su entorno. Por ejemplo, empiezan a decir mamá o en el caso de papá, empiezan a referirse a él como baba. El segundo componente es el fonético fonológico. Este componente es el que se encarga del desarrollo de comprensión y producción del lenguaje, en los cuales van fuertemente ligados, ya que para producir el lenguaje el niño primeramente debe comprender lo que se le está diciendo. En los primeros meses el niño logra un evidente desarrollo de comprensión y producción del lenguaje, ya que el niño al llorar se está comunicando y como se mencionó en la primera pregunta, al escuchar la voz de su cuidador, mamá, papá, etc., él logra comprender que está siendo escuchado, es decir, está interpretando información. Está viendo que le ponen atención y que esa es una forma de comunicarse. Y empieza, a partir de ahí, el niño empieza a desarrollarse y empieza a hacer vocalizaciones o gorjeos que le ayudarán a desarrollar fuertemente el deseo o esa habilidad de hablar. A partir del primer año de vida ya es donde el niño empieza a añadir, a comprender ciertas palabras a su repertorio que están muy ligadas a su entorno. Así también esta parte en el desarrollo del niño de 0 a 2 años juega un papel sumamente importante en lo que es la estimulación que se le da al niño con las relaciones más cercanas, que tanto le habla la mamá, el papá o el cuidador. Así el niño logrará añadir o entender, comprender, etcétera, por medio de la imitación y estimulación, el niño logrará aprender el lenguaje materno. El tercer componente es el morfosintático. Esta etapa es la de comprensión de la forma de estructura interna, ya sea de palabras y su combinación, es decir, el uso de oraciones, frases, sintagmas, etc. El aprendizaje es inconsciente y rápido. Es decir, en infantes de diversas edades el aprendizaje simplemente a veces llega a ser inconsciente y rápido. Todo depende de la estimulación temprana que se le dé al niño y qué tan expuesto esté el niño o niña a este aprendizaje. En el caso de infantes de 0 a 2 años, en este desarrollo, se puede lograr evidenciar que usa palabras como por ejemplo decir mío. Ya el niño interpreta que un juguete es suyo, entonces empieza a decir mío para referirse al juguete. Asimismo, utiliza algunas oraciones, pero en lenguaje simple. Por ejemplo, empieza a decir mamá coche para referirse al coche de mamá. O empieza a decir papá quiero, que es papá te quiero. Y así el niño poco a poco va desarrollando la habilidad del agua. Seguidamente voy a explicar cuáles etapas de desarrollo anteriormente mencionadas se dan en la edad de niños de 0 a 2 años. Según lo analizado, se puede decir que estas etapas del desarrollo se dan en ciertas edades en gran o menor medida. En el caso de niños a 0 a 2 años se puede evidenciar un fuerte desarrollo con el componente pragmático, ya que en esta edad es sumamente importante las relaciones cercanas de su entorno con los familiares, madre, padre, cuidador, etc. Y así también el estímulo que el niño reciba por parte de estas relaciones, ya sea al compartir rutinas, al crear una relación, que el niño se sienta escuchado y así logre ir comunicando poco a poco lo que el niño quiere tratar de decir. Así también sería el componente semántico, ya que este se encarga de la comprensión del significado de las palabras que le da al niño en sus primeros años de vida. Es decir, en los niños de 0 a 2 años se
comienza el niño ya a tratar de interpretar, comprender, etc. Y empieza las palabras y empieza a relacionar estas con su entorno. Por ejemplo, a referirse al agua como aba o guau guau para referirse al perro. El niño ya va comprendiendo ciertos términos y definiciones. Por último, voy a mencionar dos factores que influyen en el desarrollo y adquisición del lenguaje en la edad de 0 a 2 años. En este caso, sería, como anteriormente se dice, que es la familia, las relaciones cercanas, su entorno, ya que por medio de estas es que el niño va a lograr crear relaciones interpersonales y el niño va a querer comunicarse con ellos y ellos con el niño. Así también otro factor que influye sumamente de forma trascendental es el estímulo que se le da al niño, ya que, como anteriormente se menciona, el aprendizaje es un proceso rápido y a veces se da de forma inherente. Es decir, el niño por medio de estímulos va a ir captando o ir tratando de desarrollar lo que es el área del lenguaje, ya que ellos al escuchar que le hablan, él va a tratar de imitar o simplemente va a comenzar a comprender ciertas palabras como anteriormente se evidencia. Y eso sería todo, compañeros, esa sería mi aportación. Mucho gusto, nos vemos.